Una democracia sin memoria, así se llamaba la conferencia que dio José Antonio Martín Pallín ayer en la Sala Carrera. El que fuera fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo dio un repaso a lo que fue la historia, pasando por la guerra civil, la dictadura y los primeros pasos de la democracia que hoy conocemos. Comenzaba Martín Pallín lamentándose de haber vivido tantos años de dictadura y la importancia de contar la realidad de lo que en aquellos años pasó. Pocos países han tenido la desgracia de tener una dictadura de tan larga duración. Y además una dictadura con un sesgo tan ideológico fascista, con una mezcla de un nacionalcatolicismo que impidió, viajo mucho por Latinoamérica y he conocido dictaduras, como se puede imaginar, pero que tenían otro sesgo. El nacionalcatolicismo no imperaba tanto, incluso en algunas dictaduras hasta se veían películas X. O sea que eso refleja un poco la diferencia entre nuestra dictadura y la influencia nefasta del nacionalcatolicismo que todavía sigue vigente en muchos sitios y, bueno, pues de vez en cuando tiene incluso acogida en los que eran mis compañeros de judicatura, como en el bochornoso espectáculo ahora de la querella por la Cruz del Valle de los Caídos. Pero bueno, es la España que tenemos y, por tanto, en la que vivimos y con la que tenemos que dialogar y tratar de explicarle a las nuevas generaciones la historia real y no la historia que todavía pervive en muchas mentalidades y, sobre todo, el rechazo rotundo de la equidistancia. Reconoce que hubo excesos por parte de algunos sectores anarquistas. Dicen todos los historiadores y coinciden en afirmar que estaba previsto para que fuese un golpe rápido y no degenerase en una guerra civil de 3 años. Una guerra civil que muchos, entre ellos yo, no tenemos inconveniente en reconocer que hubo excesos por parte de sectores que apoyaban al gobierno republicano. Paracuellos es uno de ellos y, sobre todo, los tribunales populares, los jurados populares de Cataluña y Aragón, dirigidos por los anarquistas, en los que las garantías judiciales brillaban por su ausencia. No tengo ningún inconveniente en reconocerlo, siempre que ellos pues tengan la decencia de reconocer que la guerra civil nace con un propósito que está explícito para cualquier interesado en ella. Les anticipo que la guerra civil española es, con la guerra civil norteamericana, la que más bibliografía ha suscitado en el mundo y más interés. Salvo en guerras antiguas donde se consideraba al bando perdedor como cautivo, en todas se firmaba la paz. ¿Qué pasa en España? Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las fuerzas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos. La palabra cautivo solamente existe en las guerras de los romanos y los cartagineses y en la invasión de los bárbaros de Roma. En todas las demás guerras se firma la paz, y se firma la paz entre dos bandos contendientes, pero no se considera al otro bando como cautivo. Esta es otra de las características que también deberían repensar aquellos que todavía tienen nostalgia del régimen pasado o tienen la tentación de situarse en la equidistancia porque dicen que todos cometieron excesos. Pues no, miren ustedes, empezaron con este bando, después la sangría de la columna de la muerte, que también ha descrito Paco Espinosa, hasta Badajoz, que también crea otro gran escándalo en la prensa extranjera y que hace incluso dudar a Churchill de la política de no intervención. Dijo Martín Pallín que los campos de concentración se crearon por primera vez en España. Nosotros fuimos los creadores de los campos de concentración, no los nazis. Nosotros fuimos los creadores de los campos de concentración. Hitler aplicó la política de los guetos, que era una cosa totalmente distinta a los campos de concentración. Los guetos eran zonas de ciudades acotadas, como Varsovia, en donde se recluía a los judíos o a los enemigos del nazismo.
Pero aquí en España hubo 33 campos de concentración. Y en los campos de concentración pues pasaba, en esto hay que reconocerlo, pues un poco lo que pasaba también fuera, en lo que era la posguerra, la carencia de alimentos, de medicinas, etcétera, etcétera, y un gran número de muertes. Hasta tal punto que se fueron reduciendo paulatinamente y ya creo que en el año 51 se cerró el último que existía como tal campo de concentración. Para él, la transición que se hizo no es modélica por muchos factores. Franco se muere y entonces se hace una transición que, según algunos, es modélica, cosa que yo pongo en duda totalmente. Fue una transición, fue una claudicación de un cálculo que a lo mejor, si yo hubiera tenido responsabilidades políticas, a lo mejor lo hubiera hecho también, pero el cálculo resultaba absolutamente ajeno a la realidad. Se pensaba que el ejército pues no iba a consentir que se instaurase la democracia y, por tanto, que siguiese esa situación. Y se le atribuye al rey, y así lo dice en su discurso de coronación, la reconciliación, cosa a la que nadie, con buenos sentimientos, pueda oponerse, pero la reconciliación es un sentimiento personal, no es un instrumento político. El instrumento político sería, señores, la dictadura y el dictador han muerto, ahora viene la democracia. Y la democracia no quiere revanchas y no quiere ajustar las cuentas con el pasado. Según dice, cuando se acabó la dictadura del franquismo, se debería haber anulado la sentencia de todos los condenados. Lo único que cabía hacer es lo que se hizo en Alemania y lo que se hizo en Italia cuando se acabó con el régimen nazi y el régimen fascista. Simplemente se declaró la nulidad de todas las condenas, es decir, todos los que estaban en la cárcel estaban por condenas del caso de Marcelino Camacho, por condenas del Tribunal de Orden Público, otros por condenas de tribunales militares, etcétera. Pues se declaró la nulidad de todas esas sentencias y estos señores no tuvieron que ser amnistiados, simplemente salieron de la cárcel porque sus condenas eran nulas. Pero esto en este país no ha pasado. No ha pasado y todavía no ha pasado hasta tal punto de que la ley de la memoria histórica, pues de una forma, a mi modo de ver, un tanto tiene sus puntos positivos, no lo voy a discutir, pero se queda a medio camino en ese intento de hacer funambulismo político, no sé por qué razones, pero lo podrán explicar sus autores. Seguía hablando el antiguo fiscal de la Constitución de 1978. Las disposiciones de la República no entraron en vigor, no tuvieron cabida en eso que llaman la transición modélica. Y como impusieron sus condiciones, el ejército era el guardián de las esencias. Y ahí está el artículo 8 de la Constitución española, que dice, copiando la ley orgánica de Franco, que el ejército es el guardián de la integridad territorial y del orden constitucional. En la ley orgánica se varía una frase, decía del orden institucional. El resto es copiado de la ley orgánica de don Francisco Franco Bahamonde, paisano mío. O sea que es un gran avance de la Constitución de 1978 que algunos estamos pidiendo que se aproveche para sacarlo ya de una vez de ahí. Y se tuvo que hacer esa concesión a las nacionalidades que ahora tanto lío está montando, la semántica de las nacionalidades. Pero las calles de los generales, pues bueno, en Madrid tenemos sobreabundancia, ¿no? Aquí no sé, en Marchena si habrá muchas calles de generales, pero en Madrid pues debíamos tener unas 60 o 70 calles de generales. Terminaba con una frase sobre la dignidad. La dignidad de todas esas personas que están en las cunetas es un clamor que no cesará hasta el momento en que sean desenterrados, entregados a su familia para que decidan
lo que realmente quieren hacer con ellos y darles una digna sepultura. Pero que no pidan el olvido, porque un exiliado español, cuyo nombre no recuerdo ahora, le preguntaron a un periódico mexicano, dice, ¿pero por qué no olvidan ustedes la guerra civil y lo que pasó? Y le contestó muy lapidariamente, los seres humanos no podemos controlar la memoria. Lo que podemos controlar y potenciar es la dignidad de todos esos muertos. Y por ello, nuestro agradecimiento a asociaciones de la memoria histórica como la que hoy ha tenido la amabilidad de invitarme a tener esta charla con ustedes.